Hola, buenos días. Otra vez con ustedes, Diana de Rusante, del Ministerio de Educación Cristiana de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Hoy seguimos una vez más tras las pistas de Jesús en Marcos. La clase de hoy se llama Un repaso de la montaña al valle. Estamos en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 29. Vamos a estar en esta clase y en la próxima clase arriba. Hoy estaremos hasta el versículo 13. Y esta es una lección que, dando inicio al capítulo 9 del libro de Marcos, es un tema bastante conocido el que vamos a desarrollar. Tiene enseñanzas muy profundas para nosotros y enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor ya está por entrar a Jerusalén para concretar su obra redentora en la cruz y en la resurrección, y ha venido haciendo y diciendo para que sus discípulos sepan quién es Él, el propósito de su venida y el poder superior de su evangelio. Entonces, para comenzar con este tema, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, ayudándonos a entender tu palabra, a dar una sana interpretación de tus escrituras, para que todos aprendamos las verdades tan hermosas que tienes para nosotros, para que vivamos conforme a tu voluntad y para que enseñemos a otros también las verdades de tu evangelio. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Entonces, Jesucristo, como buen maestro, después de tantas vivencias, invita a 3 discípulos a una montaña para hacer una especie de repaso de los aprendizajes. En todo el tema a desarrollar en esta clase, que se llama como les había dicho al principio, un repaso de la montaña al valle, Jesús repasará 3 puntos con sus discípulos, con los 3 que va a subir a la montaña y luego con todo el grupo de discípulos que se consigue al pie de la montaña. Fíjense, son 3 puntos. Son su autoridad y gloria como Hijo de Dios, su inevitable y sufriente entrega en la cruz y su poder de sanar y salvar. Vamos a hacer el enlace y estar en contexto con lo que estamos hablando para luego leer las escrituras juntos. Tengan ahí pendientes sus Biblias en Marcos capítulo 9. Pero antes les voy a poner en contexto. En el capítulo 8, en el versículo 29, Pedro, ¿recuerdan cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, ¿o qué dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, uno de los profetas. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. En otros evangelios dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro responde muy acertadamente. Jesucristo le apoya esa respuesta y se la confirma, ¿verdad? Y le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, y bueno, le entrega las llaves del reino, dice, tú eres la roca. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa clase? Perfecto. Pero luego en el versículo 31 y hasta el 34, en el capítulo 8, y se los voy a leer rápidamente, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿sí? Después de este evento que les acabo de relatar, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Allí entonces viene esta parte donde les dice, Pedro, dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y ¿qué le dijo? Quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces vemos ahora a un Pedro, ratito después, que responde de modo inapropiado. Bien, actuó como el adversario, pues.
El Señor aprovecha para decirle entonces a sus discípulos que la marca de su carácter mesiánico es en el sacrificio y la entrega. Las consecuencias de este tenso diálogo para Pedro y para los discípulos de ayer y de siempre es la siguiente. Sus discípulos serán los que estén dispuestos a seguirle hasta las últimas consecuencias y, si es preciso, la muerte. Así es. Entonces, como un adelanto de la resurrección, el Señor los invita a una experiencia gloriosa en una montaña. Es como si quisiera confirmarle ya varias lecciones ya vistas y literalmente quiere demostrarle quién es Él, su relación con el Padre y ahora más enfáticamente su superioridad sobre la ley y los profetas. Pero también les enseña algo contradictorio. La gloria antecede a la cruz, así como también la sucede. Se los voy a repetir. La gloria antecede a la cruz, así como también la sucede. La gloria no evita el sufrimiento de la cruz, pero el sufrimiento tampoco la calla. Y eso es lo que se avecina, muerte y resurrección. Y, ¿saben? No hay victoria sin sacrificio. Y eso que nos enseña a todos, que nuestro Señor Jesucristo, con su propio ejemplo, nos enseña que contamos con su gloriosa presencia. Contamos con su gloriosa presencia, pero que nos toca asumir sacrificios para obtener victorias. Y que al principio y al final, la gloria es de Dios y para Dios. Continuemos. A ver. La estructura que sigue en el capítulo 9 es de la siguiente manera. Fíjense, es como un díptico. Yo les hice un papelito así, ¿no? Esto es un díptico. Un díptico es, uno tiene una portada, algo en el centro y luego la contraportada, un díptico. En esta portada vamos a ver en el capítulo 9, que es como un díptico, la gloria. Esto está desde los versículos 2 al 8, la gloria. Luego, en el centro vamos a encontrar un diálogo conector entre lo que ocurrió en la gloria, aquí, la gloria en la montaña, ¿verdad? Un diálogo conector, que eso va a ser los versículos del 9 al 13, ¿verdad? Y luego, de los versículos 14 al 29, asuntos terrenales que atender, ¿sí? Es la disputa que van a tener allá abajo los discípulos y porque no pudieron sanar a un chico, porque fracasaron sanando a un chico y Jesús tiene que atender eso. Y entonces ahí es donde le muestra y les da una enseñanza también, que eso lo van a ver la semana próxima, Dios mediante. Es decir, vale, Marcos nos contó detalladamente que mientras que en la cima del monte estaba teniendo lugar la transfiguración, que es nuestro tema importante de hoy, luego tuvieron un interesante diálogo y allá abajo los discípulos experimentan ese rotundo fracaso. Entonces, veremos pues lo que les quería decir. Pura acción. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción. Si ustedes quieren buscar una película de acción basada en hechos reales, lean Marcos. Vamos a ver aquí. Vamos a comenzar a leer en la palabra de Dios. Como les había dicho, capítulo 9, Marcos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Vamos a irnos deteniendo versículo a versículo, más o menos, para que vayamos internalizando y aprendiendo y viendo cómo lo que está ocurriendo y lo que el Señor nos está narrando en su palabra. Fíjense, el evento de la transfiguración, este evento que vamos a examinar, aparece en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, los que conocemos como evangelios sinópticos.
debido a sus semejanzas en cuanto al orden y narración al contenido. Se le llaman evangelios sinópticos. En Marcos encontramos el relato de la transfiguración relatado mucho más extensamente que en Mateo y en Lucas. Entonces vamos a leer. El primer versículo dice, a ver, aquí lo tengo. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Yo creo que nuestro Señor hizo referencia específica a la transfiguración con esto que acabamos de leer. Dos de los que estuvieron allí, Juan y Pedro, relataron su experiencia. Fíjense, Pedro en su segunda carta, yo tengo aquí tomado este versículo, segunda carta de Pedro, en el primer capítulo, en los versículos 16 y 18, Pedro relata su experiencia allí en la montaña. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios, Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ya ustedes van a ver, esto lo escribe Pedro en la segunda carta de Pedro muchísimos años después del evento que estamos estudiando hoy. Y dice, y también, dice Pedro, estaba diciendo que ellos fueron testigos del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de esa gloria que vio en la transfiguración. Dice, Pedro diría en su citada carta que ellos habían sido testigos de su majestad. Este era el Cristo que algún día vendría otra vez a la tierra. Juan en su evangelio, también en el primer capítulo, en el versículo 14, dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 2 en Marcos. Acabamos de citar dos escrituras, tanto de Pedro y Juan, que estuvieron allí en la transfiguración, que en sus respectivos libros hablaron acerca de esta experiencia que estamos estudiando hoy. Versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ya entramos en escena. Ahora un detallito acá. En algunas traducciones bíblicas no aparece Jacobo, sino Santiago. Pero se trata de la misma persona. Bien, el asunto es que al transcurrir los sopotoscientos años, a los apóstoles se les llamó santos, ¿no? Entonces a Jacobo le decían San Jacobo. Por supuesto, en latín es Sanctus Jacobus. De este compuesto surgió San Jacob, San Jacob. ¿Ya les suena? Y luego terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así, entonces, es como el discípulo de Jesús pasó de Jacobo a Santiago. Y en español, pues, Jacobo a San Jacobo, San Jacob, Santiago en español. Cosas de los idiomas. Pero es el mismo, ¿bien? Si consiguen en su Biblia que aparece Pedro, Santiago y Juan, o si en Pedro, Jacobo y Juan, se trata de la misma persona, Jacobo y Santiago. ¿Bien? Un detallito allí. Un detallazo. Surge la pregunta, ¿por qué a estos tres? ¿Por qué a Pedro, a Santiago y a Juan? Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se ha visto a estos como representantes del resto. ¿Bien? Otros han visto como que si fuesen los más cercanos a Jesús, el círculo íntimo. Con honestidad, y creo que ustedes concuerdan conmigo, Dios no tiene favoritos exclusivos. No. Yo soy partidaria de declarar que Jesús no les llevó allí porque fuesen sus favoritos o porque fuesen superiores a los demás.
o su grupo exclusivo, no. Creemos que se debió, más bien, a que se trataba de los discípulos que más resistencia habían puesto al mensaje del Maestro. Esto lo pueden chequear en Marcos capítulo 3, versículo 16 y en Marcos capítulo 5, versículo 37. En ocasiones anteriores, incluso, cuando llama a algunos aparte, es debido a la incomprensión de estos. Ven acá para explicártelo mejor. Ven acá como para que te quede más clarito, ¿no? Y esto también lo podemos chequear en Marcos capítulo 4, versículos 34 y capítulo 8, versículo 33 también en Marcos. Entonces, yo creo que ellos eran los apóstoles que más necesitaban de esa experiencia. Ellos estuvieron también en la resurrección de la hija de Jairo, lo pueden comprobar en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42, y luego también los llevó a orar al huerto de Getsemaní, eso lo vamos a ver más adelante, eso está en el capítulo 14, versículos 32 y 33. El Señor los estaba preparando para una obra especial. Y los lleva consigo, como si en cierto sentido para que estuviesen preparados para cumplir la misión encomendada más adelante. Sigo detenida en este versículo para aclarar otro detalle que creo que es oportuno y además muy importante, que es el tema, realmente el tema nuestro. La palabra transfiguración, transfiguró, Jesús se transfiguró. Esto significa ser cambiado a otra forma, pero no es meramente algo externo, es algo que ocurre de adentro para afuera, ¿sí? La transfiguración nos enseña la humanidad de Cristo, al Dios encarnado, ¿sí? El verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios, a su Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. ¿Bien? Bien, vamos a leer entonces el versículo 3. Dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Sus ropas se hicieron blancas, blanquitas, de un color blanco incluso increíble, porque la luz procedía de su interior. Era una blancura tan brillante y perfecta que nadie en la tierra podría lograr. Era, ni por muy especializado que fuese, nadie podría lograr algo así. ¿Se imaginan a un publicista elaborando su campaña por un detergente utilizando este ejemplo? Le quedaría cool, ¿no? Es broma. Mis hermanos, solo Cristo puede emanar tal pureza, tal luz. Él es luz, Él es la luz, Dios es luz. Y solo su sangre puede volver nuestros pecados del rojo carmesí a la blanca lana. Yo cuando estaba leyendo esto me acordé de esto y se los quise compartir. En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 18, dice así: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Gracias, Señor. Los elementos son varios acá. La montaña aparece para indicar elevación. En ese lugar estaban solos con Jesús, quien se transfiguró en presencia de ellos. Es decir, fue algo deliberado. O sea, no fue qué casualidad, mira, está pasando esto y ustedes estaban aquí. No, Él los llevó allí para mostrarse transfigurado. Transfiguración implica también que Jesús tomó propiedades del cuerpo resucitado. Sus vestidos y sus rostros se hicieron muy, pero muy blancos, como nadie nunca había visto. ¿Verdad que sí? Lo leemos en la palabra. Tal vez no es un ángel, no era un ángel, era Jesús mismo. Indudablemente Jesús. Y el propósito de la transfiguración de Cristo
en al menos una parte de su gloria celestial fue para que su círculo íntimo, estos discípulos, pudieran tener una mayor comprensión de quién era Él. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Permiso. El mismo Jesús que se transfigura acá es el mismo que se dirige a la cruz y será el mismo que resucitará. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Pero eso les dio seguridad. Esa seguridad que ellos necesitaban después que ellos escucharan esas terribles noticias de su inminente muerte. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte y sin duda este fue el propósito del Señor, que no lo olvidaran nunca, que Juan luego lo escribiera en su evangelio como vimos al principio, que el mismo Pedro lo escribiera en sus cartas, que ellos testificaran a otros discípulos y a incontables de millones de personas, y hasta tú, y que me estás escuchando, o usted, perdón, y yo, supiéramos de este evento tan hermoso, tan importante, y con tanto mensaje y con tanta enseñanza para nosotros. Vamos a leer el versículo 4. Dice, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. O sea, está Jesús transfigurado y ahora está Elías y Moisés. ¡Wow! Aparecen entonces Elías y Moisés que estaban allí conversando con Jesús. En esta aparición, Elías era el representante de los profetas y Moisés el representante de la ley. ¿Bien? Entonces esta aparición es signo de la superioridad de Cristo y es el clímax de este momento en la montaña. Es la superioridad de Cristo ante la ley y los profetas. Dice, acá nos refiere, dice, es curioso. Voy a hacer un paréntesis aquí. Las autoridades religiosas de Israel van a matar a Jesús en el nombre de Dios. Esas autoridades religiosas que tanto defendían a la ley y a los profetas. Y aquí se está demostrando la superioridad de Cristo ante la ley y los profetas. Los representantes de Dios para el pueblo de Israel aparecen acá reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no reconocían las autoridades religiosas vienen a reconocerlo aquí, la propia ley y los profetas, la representación de la ley y la representación de los profetas, que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia que recibe ese testimonio se convierte en el nuevo Israel. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Entonces Pedro, a mí me encanta Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, como unas carpas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Y dice la palabra, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados, asombrados, impávidos, en shock. Salida característica de Pedro. Le llama Rabí y compromete a los otros con una ayuda no pedida. ¿Mala intención? No, pero sin comprensión del momento espiritual que estaban viviendo. ¿Les ha pasado que ante una situación salimos a querer hacer cosas que no nos corresponden? Que no estamos llamados a hacer. Salidos
fuera de orden. Damos respuestas que no nos han pedido. E incluso opinamos sin saber realmente lo que está pasando. Tal vez nuestra intención sea buena, pero vamos a detenernos un poquito. No seamos impulsivos. Hay que orar, buscar consejo, escucharlo, oír a Dios. Ahí les dejo eso. Pedro, en el fondo, ¿saben qué está haciendo? Igual a Elías y a Moisés con Jesús. Y la voz que se escuchó indicaba otra cosa. Se escuchó una voz. Pero al parecer seguía contemplando con ojos naturales e interpretando en categorías históricas. No captaba que presenciaba el cierre de todo un ciclo, la consumación de todo un plan en la gloria de Cristo. Vamos a ver esa voz que se escucha. Vean lo que sucede en los versículos 7 y 8. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Qué tal que los discípulos estaban ahí pendientes de lo que estaba diciendo Pedro y sale esa voz del cielo? A él oír, es a mi Hijo amado a quien tienen que oír. Es a mi Hijo amado. En el reino de Dios y su plan redentor, la voz autorizada y definitiva es Jesús. La palabra revelada, eso lo vemos en el bautismo de Jesús, en Marcos, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Pero allí la voz de Dios del cielo, allá dijo: en quien tengo complacencia, en el bautismo, ¿sí? Pero aquí dijo: a él oíd. Y esto muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. Aquel que es nuevo, aquel que es el nuevo camino que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías del Antiguo Testamento. Él también en su forma glorificada. Ellos vieron allí una señal de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. La nube es símbolo de la presencia de Dios. Pueden chequear en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. A mí me gustaría leerlos todos, pero el tiempo no nos los permite. La voz que se oye es evidencia de la autoridad de Dios y su palabra, que en este momento refrendan la dignidad y superioridad de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¡Escúchenlo! De pronto, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. En el Antiguo Testamento calla o se pone al servicio de Jesús. Así de fácil. No tiene ya más voz propia. Jesús es la voz autorizada. Por cierto, las palabras Jesús solo bien pudiera ser un titular en la vida de nosotros, los creyentes, hoy y siempre. Jesús solo. Hay una canción que dice: Jesucristo basta, Jesucristo basta. ¿Sí? Escúchenla, búsquenla, es hermosa. Jesús solo. Jesucristo es suficiente. A él oíd. Vamos a ver el versículos 9 y 10. Dice: cuando bajaban del monte, ya van en bajadita pues.
Y me acordé de eso, los espero en la bajadita. Ya cuando van bajando el monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Todavía no lo tenían clarito, nada. Bajar de la montaña. A veces quisiéramos quedarnos en ciertos lugares, ¿verdad? Estacionados en ciertas experiencias. Hay otra canción que dice: hay momentos que no deberían terminar. Búsquenla, también es hermosa. Pero la vida cristiana implica bajar de las cimas para continuar el camino hacia la cruz. A veces, sí, a mí me gusta mucho cantarle al Señor. Y eso he extrañado muchísimo hacerlo con todos ustedes, con toda la congregación. Porque son momentos que yo no quisiera que terminaran nunca. Pero la vida sigue. Y todo eso que cantamos, todo eso que creemos, todo eso que leemos, tenemos que vivirlo. Afuera, en casa, con la familia, en el trabajo, en cada circunstancia. La vida cristiana implica bajar de las cimas para continuar el camino hacia la cruz. La confrontación, la muerte y resurrección. Ellos discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos, estos discípulos. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando el Señor? Los discípulos no aceptaban la muerte del Señor y por lo tanto tampoco lograban entender lo relacionado con su resurrección. Para ellos era un concepto extraño, aunque por supuesto creían en la resurrección de los muertos, pero ellos pensaban en ella en términos generales, como Marta. Pueden chequear Juan 11:24, ¿no? Ella le dijo, sí, la resurrección en el día postrero, y Jesús le dijo, no, ahorita que te lo voy a resucitar, ¿no? A su hermano Lázaro. Pero ellos no entendían, aun que el mismo Jesucristo moriría y resucitaría ante sus propios ojos. Eso no lo habían entendido. Entonces el Señor les pide que no digan nada de lo ocurrido recientemente en la montaña, porque parece que no lo entendieron bien. Y no convenía, por tanto, que se les soltara la lengua. Si tú no entiendes bien algo, si no te preparas bien en algo, ¿cómo te vas a poner a hablarlo? Y no. Puedes enredar a la gente. Entonces, Jesucristo prefiere, miren, no vayan a decir nada y luego cuando todo lo tengan más claro, que yo resucite después de la resurrección, entonces ustedes se lo van a decir, pero bueno, hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a entrar en la parte intermedia. Ya vamos terminando. El diálogo posterior a este glorioso evento. En los versículos 11 al 13 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Los dos temas de conversación que tuvo el Señor con los discípulos bajando la montaña fueron la resurrección de la muerte y la eventual venida de Elías. Estos fueron los diálogos que tuvieron, las conversaciones. Y ambos temas tenían que ver con el futuro. Cuestiones que siempre causaron inquietud en los discípulos, en los creyentes, antes y ahora. Respecto a la vuelta de Elías, el problema es que otra vez pusieron el acento en la discusión en una mirada histórica, triunfalista y violenta. Y ese no era el proyecto. El Señor les aclara que no hay Elías que valga para hacer la obra de Dios,
Porque tanto Elías, el profeta del Antiguo Testamento, como Juan el Bautista, el profeta del Nuevo Testamento, vinieron de parte de Dios y los rechazaron. A Juan lo mataron y, por cierto, ese va a ser el mismo destino de Jesús. Así pues, no sería por medio de aquellos. Dios estaba llevando a cabo su plan por medio del sufriente Jesús, a quien levantaría el tercer día. Si hoy nos acercamos a Dios con dudas acerca del futuro, la respuesta sigue estando en Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado en este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor, por enseñarnos tu gloria manifestada en Él. Gracias, bendito Dios, por la promesa de tu segunda venida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos que cumples tus promesas. El Señor dijo que en su palabra que enviaría al Mesías, que vendría y vino. Tú dijiste en tu palabra que morirías y moriste. Dijiste en tu palabra que resucitarías y resucitaste. Y también dices en tu palabra que volverías y volverás. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Para seguir meditando, orando y caminando, les dejo estas preguntas. ¿A quién lleva Jesús a una montaña y por qué? ¿Qué muestra la transfiguración? ¿Qué no entienden los tres en la montaña? ¿Qué no entiende el resto abajo? Esa la van a aprender en la próxima semana. Dios les bendiga, que Jehová les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, haga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas su paz. Gracias.